aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y se habla mucho en este último tiempo de los católicos culturales. Bien, es una denominación como otra cualquiera. Con ello se refieren a ese tipo de católico que ha estado yendo a misa por inercia, por tradición, por un cierto amor al Señor, no cabe duda, quizá también por un cierto temor al infierno si no iban a misa, bueno, pero que ante la crisis de la epidemia han dejado de ir a misa, también porque, por desgracia, muchas iglesias siguen cerradas, o porque la campaña de los gobiernos dirigida de forma deliberada contra la Iglesia ha hecho que muchos tengan miedo de volver al templo. Hay países, y así lo manifiestan los obispos, que ponen restricciones en las iglesias de que solo puede ir un 30% de la gente, es decir, el aforo del templo solo puede estar ocupado por un 30%, pero en cambio los casinos, por ejemplo, tienen un aforo del 50%. Y mucha gente ha cogido miedo, realmente ha cogido miedo, porque son mayores, porque tienen enfermedades o simplemente porque han cogido miedo a ir a la iglesia. Han cogido miedo y no van. Pero van a comprar, van a pasear. Hay mucho más riesgo en ir a la compra. Normalmente en los supermercados no se guarda la distancia de seguridad que sí se guarda en la iglesia, pero hay mucho miedo a ir a la iglesia. El miedo es difícil de quitárselo de encima, por más que tu razón tiene que actuar para decirte este es un miedo injustificado. Pero al fin todo esto está sirviendo para quitar la hojarasca, las hojas secas. A mí no me hace feliz que haya menos gente en misa. Estos católicos culturales de rito, de inercia, de tradición, que ya habían quedado muy reducidos, la verdad, porque en general la presión social es contra la Iglesia. Estos católicos culturales pues se han marchado y según algunos, por ejemplo el cardenal de Luxemburgo, que preside las conferencias episcopales de toda Europa, decía que ellos ya no volverán. Yo no sé si volverán o no volverán, pero en todo caso ya no están yendo a la iglesia allí donde se puede ir. Hay que preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué estas personas que estaban yendo a misa, no digo los que no iban, sino los que estaban yendo, que ya son una minoría, en muchos sitios una minoría muy pequeña, ¿por qué una parte importante de estos no están yendo a misa? Y repito, quizá no vuelvan nunca. ¿Por qué? ¿Cómo les hemos educado? ¿Qué ha hecho la Iglesia para educarles? Porque si de lo que se trataba era de cumplir, eres un católico de cumplimiento. Recuerdo que hace años me dijeron que la palabra cumplimiento se podía partir en dos, con un guión, cumplo y miento. Bueno, una palabra que indica que tu relación con el Señor apenas existe. Y como no existe, pues como no existe, se rompe fácilmente. Ese es el problema. Hemos creado una relación con Dios personal. Hemos ayudado a los fieles a tener una relación con Dios personal. Les hemos enseñado lo que significa la Eucaristía, su presencia real. Hemos enseñado a los católicos a rezar. Más allá de las oraciones establecidas, Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario, la relación personal con el Señor, ¿la tienen los católicos? Muchos no. Los que la tienen van a sobrevivir a esta crisis, no me cabe duda. Están sobreviviendo, añoran volver a misa y afrontarán cualquier riesgo, no hablo de riesgos insensatos, evidentemente, pero sí los riesgos normales, los mismos riesgos, insisto, que tiene salir a la calle a la compra. Porque si hay que comprar comida para el cuerpo, también hay que alimentar el alma y es más importante. Esos católicos que tienen una relación con el Señor, una relación personal de amor, de gratitud, esos católicos
van a sobrevivir a la crisis. Los otros, quizá, no lo sé y no me gusta, pero quizá como hojas secas se lo lleve el viento. Porque el Evangelio de hoy nos habla de los católicos que tienen una relación con el Señor. Empieza diciendo, constata un hecho, la Santísima Virgen y los parientes de Jesús, probablemente sus primos hermanos, que entonces eran llamados hermanos porque no existía en el hebreo antiguo la palabra primo hermano, están allí y quieren ver a Jesús, están con el Señor, quieren ver al Señor, estar con el Señor. Nosotros queremos estar con el Señor, queremos seguir al Señor, queremos imitar al Señor, amar al Señor, porque es que no hay otra cuestión para un católico más que esta. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Dios para mí? Si Él no es casi nadie, no digo que no sea nadie, si Él no es casi nadie, si prefiero ir al cine antes que ir a la iglesia, o ir a la compra antes que ir a la iglesia, si prefiero alimentar mi cuerpo antes que alimentar mi alma, todas las excusas serán buenas y aprovecharé esas excusas para no ir a la iglesia y quedarme con la conciencia tranquila. Es que estoy en una situación de riesgo, o es que mi mamá está en una situación de riesgo y por eso no puedo ir yo a la iglesia por el miedo a contagiarla. Bien, es un argumento serio, pero ¿vas a la compra? ¿Vas a la compra? ¿Vas a tu trabajo? ¿Sales a pasear? ¿Y no hay ahí riesgo de que te contagies y de que después contagies a tu mamá? El mismo riesgo que si vas a misa, seguramente muchísimo menos riesgo si vas a misa que si vas a la compra o vas a tu trabajo. ¿Quién es Cristo para mí? Esta es la pregunta. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué estoy dispuesto a pagar por estar con Cristo? Insisto, no que trata de hacer locuras o de desobedecer órdenes o de convertirse en personas temerarias. Pero es que en la Iglesia, en la inmensa mayoría de los casos por lo menos, no hay riesgo. Las distancias están muy bien asignadas. Todo el mundo que tiene que poner las manos con alcohol antes de entrar, es que los riesgos son mínimos, insisto, mucho menos que otras actividades que sí están permitidas y que practicamos. El problema, vuelvo a repetir, es otro. ¿Quién es Cristo para mí? Quizá no seas culpable, porque no te han enseñado a tener esa relación personal con Cristo. Dios sabrá el grado de culpa que tienes. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Es tan importante que haría cualquier cosa por estar con Él? ¿Cualquier cosa? Me voy a permitir contar una anécdota de cuando yo tenía 17 años, antes de entrar en el seminario. 18 creo, recién cumplidos. Mis padres tenían una casa en el campo y allí pasábamos el verano mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá se quedaba en la ciudad de Madrid trabajando. Esta casa estaba a varios kilómetros del pueblo y como no teníamos coche porque lo tenía mi papá en la ciudad, pues no podíamos ir a la iglesia más que el domingo cuando él venía. Pero yo iba a misa diaria. Ir a misa significaba ir andando por lo menos 2 horas, quizá 3, 2 horas y media. Ida y otro tanto de vuelta. Y tenía que levantarme muy temprano porque la misa en el pueblo era a las 8 de la mañana y era mi tiempo de vacaciones. Tenía que levantarme tempranísimo para ir a misa, andando. Y no dejé ni un solo día de ir a misa. Después entré en el seminario. ¿Quién es Cristo para mí? Esta es la pregunta. Y si yo quiero que Cristo sea, porque tiene derecho a serlo, mi Señor, mi amor, mi vida, entonces, no digo que no haya dificultades que no pueda vencer, porque si yo hubiera estado paralítico no hubiera podido ir, obviamente. Pero desde luego no hay dificultades que yo no deba intentar vencer. Y ahí tenemos el ejemplo de María. Lo pone el Señor, María y los hermanos de Jesús, es decir, por ejemplo, aunque en ese momento posiblemente el Señor no se refería a ellos, los apóstoles, sus seguidores, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, esos son mi hermana, mi hermano, mi mamá. ¿Qué quiero ser yo de Jesús?
Alguien que busca excusas para darle lo menos posible y que naturalmente siempre las encuentra. O alguien que de verdad quiere amarle y por lo tanto quiere imitar a la Virgen en el amor a Cristo, porque es consciente de que Él merece todo, incluso arriesgar la propia vida. ¿Quién es Cristo para mí? Debería de ser aquel que era para la Santísima Virgen. ¿Amo a Jesús como su madre? No, por desgracia, pero sí que quiero hacerlo. Si Cristo es todo para mí, como lo fue para María, escucharé la palabra, intentaré cumplirla y haré todo lo posible por estar siempre con Él. Que así sea.